Yo conocí a una chica, su nombre es Sally. Estaba larga y lucha, pero le gustaba el rock, oh, baby. Yeah, baby. Baby. Ven que vamos a bailar. Yo le dije, nena, no adelgaces más. Con esa figurita no te pueden encontrar, oh, baby. Yeah, baby. Baby. Ven que vamos a bailar. Hola Tomás, bueno, vamos a hablar de Pensamiento Rápido, que es un libro que se terminó de imprimir en diciembre del 2001 y se publicó en el 2002. En el libro vos decís, no hay tiempo de rumiar con pausa y el pensamiento rápido supone un desafío a la aceleración y una inteligencia del error, equivocarse con la mayor precisión posible. Bueno, ¿cómo pensar rápido en un tiempo en el que la Argentina estaba bastante complicada y el libro está dedicado a la República Argentina? En Pensamiento Rápido, que es un libro donde hay de todo, un libro de casi 500 páginas donde hay absolutamente de todo, hay una parte dedicada a la política argentina, es el libro en el que se muestra que yo me convierto en analista político. Yo ya soy un analista político. Me requieren prácticamente todos los medios gráficos, nada de televisión en esa época, ni de radio, pero sí gráficos, para que haga mis análisis políticos. Y yo allí empiezo a hacer mis análisis políticos. Lo que quiero decir es una sola cosa porque quiero leer algo. El sinfín de artículos que tiene este libro, quiero dar un ejemplo de más o menos, no es ilustrativo porque lo tomé al azar un poquito, que es yo durante la década del 90, fundamentalmente del año 92 en adelante, me incorporo una vez más a trabajar en la empresa familiar, todos los días del año. Por lo tanto, tengo una noción, una sensibilidad para la microeconomía, que es el día a día de cualquier persona que trabaja en una unidad económica, empresaria, es todo lo que cuenta. Puede hacer proyecciones, pero las proyecciones realmente son papel picado, no sirve para más en Argentina. Por lo tanto, el día a día es muy importante para el obrero, es muy importante para el empresario, para el comerciante, para el cliente, para todos. Es el día a día. Eso, por un lado, forma parte de mi vida y de mi sensibilidad política. Y por otro lado, durante toda esa época, fundamentalmente a partir, bueno, prácticamente desde esa misma época, durante 6 o 7 años, yo me dedico a estudiar economía. Es decir, entro a una universidad a estudiar economía política. La estudio sobre la base. Primero que, bueno, voy haciendo lecturas continuas en libros que van a llevar después a mi libro La empresa de vivir. Es decir, estudio textos de economía que tienen que ver con el mundo y con la globalización de la década del 90, el nuevo mundo postmuro. Eso lo estoy estudiando a través del libro. Pero la política argentina la estudio sobre la base de los suplementos económicos de los diarios y de los periódicos de las revistas argentinas. Día a día, cada día yo leo Ámbito Financiero, El Cronista, Cash de Página 12, los suplementos económicos de Clarín, suplementos económicos de La Nación, todo lo que se te ocurra los recorto, hago archivos y los leo. Entonces yo allí, durante todos esos años, empiezo a tener como una idea de cómo funciona la estructura de poder en lo económico en la Argentina. Y por lo tanto, en lo que va a ser después mis artículos de pensamiento rápido, pongo en práctica, aplico estos conocimientos del poder económico de Argentina, cómo funciona en la discusión con los políticos, con los intelectuales, pero fundamentalmente con los políticos. Yo tomo un concepto de Michel Foucault cuando él da su seminario sobre la confesión cristiana, que es el costo de enunciación.
El costo de enunciación. La confesión tiene un costo. El que se confiesa no solamente cuenta lo que soñó o lo que pensó o a lo que fue tentado, sino que eso tiene un costo. El costo de la culpa, el costo de la expiación, el costo de los sermones, el costo de las oraciones, etc. El costo de la enunciación. Esa idea de costo de enunciación, que es una idea que por lo tanto tiene una acepción económica, costo, y de enunciación, la voy a aplicar un poco al tema, la voy a aplicar al tema de la discusión política de Argentina. Interpelo a la oposición, porque pensamiento rápido tiene que ver con el fin del menemismo, empiezan los primeros textos en el 96 y termina en el 2002. Es decir, no, si se publicó en el 2001, termina en el 2001. ¿No? Es decir, pero es el fin del menemismo y en el 99 gana de la Rúa. Es el principio del gobierno de la Rúa. Entonces yo interpelo fundamentalmente a lo que era la oposición, la constitución del Frepaso, ¿no? Los interpelo en sus promesas de un nuevo poder, hablándoles de los problemas que tiene Argentina, cómo lo piensa resolver, porque yo veo que en la discusión política argentina se eluden los problemas. Es decir, lo mismo que decía, bueno, rememorando a Foucault, cuando él en un momento dado le dice a los socialistas franceses que están a través de Mitterrand ganando el poder del Estado, dicen, ustedes no tienen idea de gobernabilidad, no tienen una concepción de la gobernabilidad, que tiene la derecha, pero ustedes no la tienen, una concepción de la gobernabilidad. Cosa que en el caso francés no era tan así. Mitterrand gobernó 14 años, creo, y más o menos tenía alguna idea de la gobernabilidad. Los que no tuvieron después idea de la gobernabilidad, sin duda, son los socialistas posteriores en Francia, desde Jospin hasta Hollande, y hoy en día tampoco, por eso les va como les va. No saben cómo gobernar de un modo diferenciado de la derecha, no saben. Entonces, interpelaba yo al Frepaso, que era lo nuevo en la Argentina, donde estaba Graciela Fernández Mejide y donde estaba Chacho Álvarez. Los interpelaba, le digo, ustedes, estos son los problemas. Y yo esos problemas los pienso a partir del poder económico de la Argentina y cómo funciona. Algo que ya me había inquietado cuando cayó Alfonsín. Es decir, ya desde esa época a mí me quedó, ¿cómo puede ser? Con la democracia se come, me dice el presidente. ¿Se come qué? Basura, porque no se comió nada. Una hiperinflación, gente en la calle, pobreza, miseria y aparte golpe de Estado, digamos. Por otra parte, hay... estoy pensando. Voy a leer algo de pensamiento rápido. Comencemos por un juego de frases. La derecha sabe lo que quiere. La izquierda no quiere lo que sabe. Aquí no hay una inversión de sentido, no corresponde a la dirección invertida de derecha e izquierda. Son dos posiciones y dos gestos. Este texto se llama Izquierdas, decadente y sin identidad. Son dos posiciones y dos gestos, derecha e izquierda. No son conmensurables. Saber lo que se quiere y no querer lo que se sabe no es lo mismo al revés. La derecha sabe lo que quiere primero porque tiene el saber. La derecha administra el mundo. Y cuando se dice derecha, se habla de un dispositivo económico militar que dirige la globalización en el sentido del interés de los líderes del mercado. Esta dirección se sostiene en una convicción, en un saber y en un poder. Su fundamento reside en el principio de que lo que es bueno para los ricos también es bueno para los pobres. Para eso se utilizan las antiguas imágenes pasteleras, la de la torta, que cuanto más crece, más hay más para repartir. Emplea la metáfora ético-comercial, la de la confianza, que fusiona una virtud de integridad moral con una tasa de ganancia protegida. La metáfora acuática, la de las olas,
la del surf, por su velocidad y flexibilidad. Combina así una destreza deportiva con el fenómeno de la hiperexplotación de una mano de obra precarizada. La izquierda no quiere lo que sabe. No es que no sepa ni se haya enterado de la actual configuración del sistema de poderes, pero no le gusta, no corresponde a su imagen del mundo. Quiere ser realista, pero serlo es traicionar sus valores. Por eso la izquierda gira alrededor de un complejo sistema de culpas y tiene una eterna discusión consigo misma. Como todas las entidades decadentes, no supera un problema inconcluso de identidad. Los fuertes no se preguntan quiénes son, hacen. Esto lo digo yo, pero como que lo hubiera dicho Nietzsche. Hay otra izquierda, idealista, que ni siquiera busca un misterioso realismo. Mantiene sus ideales, enarbola sus derrotas como triunfos y denuncia a la otra pseudoizquierda que se integra al sistema. Pero el problema de una política alternativa al dinamismo de los superpoderes de hoy no es fácil de resolver. Esta dinámica se sostiene en un sistema de chantajes. Los sujetos del poder son los capitales anónimos. Entran y salen. Cuando entran, fabrican más deudas que inversiones. Cuando salen, provocan quebrantos. Este movimiento de capitales condiciona, hasta podríamos decir determina, las políticas nacionales de los países emergentes. En este sentido, definimos como derecha de un mercado emergente a la tendencia política que refuerza e incrementa la deuda pública y privada. Es la política que empuja al endeudamiento porque ve en él la integración financiera a los Estados Unidos y en esta integración una seguridad para los capitales. De ahí la duplicación de la deuda externa de nuestro país en esta década, hablo de los 90, y los 60.000 millones de deuda externa privada. Este endeudamiento pulveriza toda política nacional y no deja ningún margen de maniobra al Estado. La derecha, a través de su cuerpo de funcionarios económicos, ya sean del gobierno, de las consultorías, fundaciones y corporaciones, alentó el tomar dinero, porque decían que había mucho en el mundo y era barato. Lo hicieron durante el ministerio de Martínez de Hoz y lo volvieron a hacer en el menemismo. La política anterior terminó con la estatización de la deuda para evitar una de las facetas de la extorsión de la que hablábamos, que no cierren las empresas endeudadas y que dejen gente en la calle. La actual no se sabe en qué puede terminar. Por lo pronto, la gente ya está en la calle. Cuando digo actual, estoy hablando, si no me equivoco, del año 99, hace 22 años o 23. Pero la extorsión continúa. Los mismos economistas que pregonaron el financiamiento externo amenazan hoy diciendo que si no se hace más de lo mismo, los capitales que aún quedan se pueden ir. El vaciamiento es el fantasma letal. Entre paréntesis, interrumpiendo un momento la lectura, este modelo de extorsiones es típico de la política argentina. El chantaje, que no solamente va de lo económico, también va a ir de lo moral. Cuando hable del uso que se hizo de los derechos humanos en la Argentina, también fue extorsivo, también fue chantajeador, y en este caso estamos hablando de los poderes económicos que también extorsionan. Es decir, hay una especie de trampa, de cepo, por el cual en la Argentina los chantajistas vienen por todas partes y inmovilizan cualquier posibilidad de cambio. Sigo. Si esta es la política de la derecha, es decir, una estrategia que se justificó en nombre del realismo del débil y de la fascinación por él y por la grandeza del coloso del norte, fue muy importante, interrumpo, en la década del 90 el tema del realismo del débil. Es decir, Argentina es débil, somos débiles, basta de Argentina potencia, basta de
la tercera posición. Basta de ser abanderada del antiimperialismo del tercer mundo. Basta de basta. Somos débiles. Nuestro Estado, después se dirá, es un Estado fracasado. Ni siquiera controla su territorio. Ni siquiera tiene el monopolio de la violencia. No maneja su propio capitalismo. Es dependiente, es débil. Pero en vez de llorar, aprovechemos nuestra debilidad, como decía Nietzsche de los ascetas. Ayunan, se ponen flacos, se debilitan, pero para ser más fuertes. ¿Cuál es nuestra sagacidad y nuestra inteligencia por la cual podemos aprovechar nuestra debilidad para tener un lugar en el mundo en que nos favorezca, que beneficie a nuestros habitantes? Es decir, ser un riñón del fuerte. Es decir, el mundo se terminó el Estado-Nación. En el mundo globalizado ya no hay más Estado-Nación. El mundo es uno solo, pero es un mundo uno solo a la manera imperial, como era Roma. Hay una metrópoli y hay intendencias. Nosotros somos un municipio. Argentina es un municipio. Somos una intendencia del imperio. Seamos una intendencia que el centro y la metrópoli favorezca porque le conviene. Pense, bueno, esta es la teoría de mucha gente, entre ellos la puso en el libro Carlos Escudé. La puso en el libro Carlos Escudé. Carlos Escudé, que había escrito libros contra la política de los Estados Unidos en la posguerra argentina, libros que eran de cabecera para muchos peronistas. En este momento, con el menemismo, muchos peronistas se dieron cuenta de que el mundo había cambiado, ¿no? Se pusieron a la paz, ¿no? En la cresta de la ola, ¿no? Surfearon intelectualmente y le dijeron a los otros peronistas que todavía estaban del otro lado: muchachos, se terminó el 45, basta de pensamiento viejo, hay un pensamiento nuevo, a ver si nos damos cuenta, ¿no? Entonces, una cosa era el realismo del débil, y aparte, a mí me interesaba mucho las opiniones y los textos y el pensamiento de un asesor del menemismo, un asesor estratégico, que era Jorge Castro. Jorge Castro era el que le estaba dando la teoría geopolítica al menemismo. Decía, basta de sociólogos, que se vayan estos del Grupo Esmeralda. El alfonsinismo estaba plagado de sociólogos que escribían cosas como el Parque Norte, la modernidad, pluralismo, tolerancia, toda una serie de cosas absolutamente inútiles. Esta es otra era. Y esta era es en la que los Estados Unidos de Norteamérica, China todavía no es protagonista. Estamos hablando hace 20 y pico de años. Todavía estamos hablando de Japón. Todavía estamos hablando, el modelo asiático todavía es Japón. China está ahí, pero todavía no está. Entonces dice Jorge Castro, la revolución informática de los Estados Unidos revolucionará a todo el mundo. No van a parar de crecer. No van a, bueno, entonces está esta fascinación de la superpotencia y el realismo del débil. Entre estas dos cosas hacían de nuestra Argentina una intendencia. Entonces, si esta es la política de la derecha, es decir, una estrategia que se justificó en nombre del realismo del débil y de la fascinación pueril por la grandeza del coloso del norte, una política de izquierda es la que debe destrabar la extorsión que atenaza a la nación y al Estado. No se trata de moratorias, cese de pagos y otras declamaciones y la menor perspectiva de éxito. Y la política tiene que ver con el éxito, aunque la ética se consolide con ciertos fracasos. Toda política debe reflexionar sobre su viabilidad. Teje sus sistemas de alianzas, distingue entre enemigos y adversarios, entre contradicciones principales y contradicciones secundarias, y se manda al campo de batalla a perder o ganar. Por eso la izquierda tradicional prefiere resguardarse y denunciar. Es un lugar en el que siempre se cree que se gana. Pero en realidad no solo no se gana nada, sino que ni siquiera se existe. Es una inexistencia virtuosa. Esto lo escribí en la revista 3 Puntos el 24 de junio de 1999. Ya estaba, si no me equivoco,
de la Rúa, por ahí estaba, diciembre estuvo. Ni siquiera 3 había meses después. elecciones, claro, ni siquiera las elecciones todavía. Ah, bueno, estaba por ahí. En la revista Tres Puntos escribí muchísimas notas en una revista de Héctor Timerman, en la que escribí muchísimas notas y llamaron la atención. En el Amante Cine, como siempre hacía, una nota larguísima, larguísima, creo que del año 96, sí, año 96, que titulé Un médico, por favor. Los enfermos, ¿quiénes son? Y los intelectuales progresistas. Un médico, por favor, como decía Alfonsín. Un médico, por favor, por acá en el Club Socialista, que se formó una especie de hospital de campaña. Entonces, en el Amante Cine, es una parte nada más, porque después sigo con la tele, los espectáculos, pero para mostrar un poco dónde estábamos en esa época, fines de los 90. He recibido, por gentileza de un amigo, el último número de la revista Punto de Vista, que dirige la animadora cultural Beatriz Sardo, junto a un grupo de profesionales universitarios de la rama de las humanidades y de las ciencias sociales que defienden el credo socialista. Socialista no en el sentido de Laporta. ¿Quién era Laporta? No me acuerdo. Debía ser algún español, no sé quién es ese. Ah, Laporta, era un dirigente socialista argentino, era medio calvo y un poco visco, que claro, Laporta, ahora yo me acuerdo de Laporta, no en el sentido de Laporta ni en el sentido de Polino, el compañero socialista que tenía Laporta, o Bravo, eran de estos antiguos socialistas que todavía estaban allá. Estos académicos profesionales a los que me estoy refiriendo no nacieron socialistas, ni tuvieron un padre socialista. El socialismo de Punto de Vista no es socialismo de la vejez, sino un socialismo de la madurez. Esta madurez le sigue a una inmadurez revolucionaria que los animó en su juventud. Pero este proceso de maduración no es una traición, sino una reubicación de los ideales y de las utopías. Para lograr esta reubicación, nunca dejarán de hablar de socialismo, ni de los intelectuales, ni de los intelectuales y el socialismo. Su espacio de reflexión es fundamentalmente la universidad, si no lo es exclusivamente. Lo dicen con orgullo, con el mismo orgullo con que lo dicen Bourdieu y otros profesores. Para ellos, la universidad es el último bastión del pensamiento lento y profundo. Recuerden que mi libro se llama Pensamiento Rápido. Debe ser defendido contra la televisión, sobre la que yo escribía todos los días, y los medios que capturan con falsos brillos a los sofistas de turno. En esa época, en el Club Socialista, Sarlo y sus compañeros pensaban que ir a la televisión era como ser Judas, venderse por 30 dineros. Después Sarlo se arrepintió y puso una carpa dentro de los estudios de televisión. Capturan con falsos brillos a los sofistas de turno, como Platón y Aristóteles. Ellos también defienden al liceo y a la academia contra el ágora, que esta vez es electrónica. Decía que en el último número de la revista, estamos hablando del año 96 y pico, se reúne el comité de dirección para un debate sobre política e ideas. Todavía el menemismo es fuerte, está peleando por la reelección. Se reúne el comité de dirección para un debate sobre política e ideas. Título de una extensa nota que resulta de desgravar lo que aducen como largas olas de conversación entre ellos.
Considero que es una nota interesante para medir el estado de las fuerzas mentales de los intelectuales tradicionales frente a nuestra actualidad nacional. Los protagonistas de la tertulia están totalmente de acuerdo en que ya no hay ideas, más aún, que hay una miseria de las ideas políticas en la Argentina. Es lo que se dice siempre, ¿no? Nadie piensa nada, no hay pensamiento, no hay pensamiento. A mí me dicen muchas veces cuando me entrevista a un periodista, no hay pensamiento ninguno. ¿Y vos qué pensás? Bueno, ¿qué querés que te diga? La miseria de las ideas políticas en la Argentina. El lector supone entonces que vamos a asistir a una sesión de auto o mutua flagelación y de arrepentimientos, de cilicios y correas con sus respectivas penitencias. Pero no, la culpa no es de ellos, de que no haya ideas, que haya una miseria. No, no es de ellos, porque ellos son intelectuales, no tienen por qué tener ideas. La culpa de la miseria no se sabe de quién es, y quizás habría que averiguarlo. Es nada más que un diagnóstico. Hay miseria. Por el otro lado, nos dicen que hubo esperanzas, pero ahora ya no. La esperanza se llama frepaso. Y la decepción tiene el mismo nombre. Por otro lado, hay admiración por Menem. Una admiración resentida, dolida, por quien siempre parece tener la iniciativa y por quien es un jugador que ha arriesgado y ganado mucho, como dice Hilda Sábato. O una figura revolucionaria, como dice Jorge Dotti, quien agrega un nuevo atributo al presidente, el de ser un equivalente universal, una medida abstracta y general como el dinero, en el que todos se reconocen. Entre paréntesis, esto que dicen de una forma tan absurda, porque no hay otra manera de decirlo, socialistas admiradores de Menem, todos se refieren a él a favor o en contra. Una década. Bueno, es lo mismo que sucede hace más de una década con Cristina, es exactamente igual. Cualquier referencia la tiene a ella. En la década de los 90, cualquier referencia era Menem. Después pasan al campo de las frustraciones y dicen que Graciela encarna una razón modesta que finalmente es pobre. Es lo que se llama sentido común. La acusan de sentido común, que es una noción del empirismo filosófico que ha trabajado en la política de corte inglés y que hoy navega por las aguas del pragmatismo. Denuncian a Graciela Fernández Mejide como portavoz del sentido común. Y esto es considerado escaso para reformar a la sociedad argentina. Entre paréntesis. Bueno, yo he tenido también, ¿quién no? Y yo, ingenuidades típicas de un tipo que piensa demasiado, ¿no? Podríamos hacer como una serie de televisión, ¿no? El hombre que piensa demasiado, una de Hitchcock, ¿no? El hombre que piensa demasiado, pues por supuesto piensa mal. Entonces, yo también pensé demasiado. Pensé demasiado con Graciela Fernández Mejide, pensé demasiado con Vina. Pensé demasiado. Y yo era un hincha de Graciela Fernández Mejide. Para mí, yo voté las internas del partido de la Alianza, cuando era Partido Radical con Frepaso, que enfrentaba de la Rúa contra Graciela Fernández Mejide. Yo me tomé el trabajo de hacer la cola y poner la boleta por Graciela Fernández Mejide, ganó de la Rúa. Después Graciela Fernández Mejide creo que compitió por la provincia de Buenos Aires. Ni sé. Fernández Mejide después estuvo en desarrollo social. Después siempre la seguí, me parece una mujer de una enorme lucidez,
una enorme lucidez, muy sana de espíritu, pero como presidenta de la nación. Eso es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Pero yo no estaba desencantado con Graciela Fernández de Kirchner. Yo la fui a votar. Incluso en El Amante Cine escribía un montón de cosas en un estilo tipo Alfred Jarry, en la que yo la enarbolaba a ella en alguna cúspide. Pero bueno, los del Club Socialista, que eran amigos de ella, estaban decepcionados porque a ella se la veía demasiado ama de casa. Según ellos, de este modo, con el sentido común de Graciela, rebajamos nuestros ideales, que antes enfocados hacia una sociedad revolucionaria, se reducen ahora al deseo de habitar un país normal. Batallar políticamente para tener un país normal es una tarea ridícula, miope, siempre según ellos, ¿no? Para terminar con el temario, los integrantes de esta doméstica mesa redonda dicen que el discurso económico maniató a los políticos, que la política debe decirle a los grupos económicos lo que deben hacer. Por ahora no sabemos quiénes son esos políticos, ni qué es lo que deben decir, qué es lo que deben hacer o qué es lo que deben mandar a hacer. Por ahora no lo sabemos y nunca lo sabremos. Sarlo reconoce que la depreciación de las expectativas socialistas se basa en un temor, en una prudencia justificada por el recuerdo de la hiperinflación, lo que la vuelve pesimista. Si no fuera por esa extraña fascinación que tiene y siente por el Chacho Álvarez, se iría hasta el borde del acantilado para arrojarse como una Johnny Weissmuller del socialismo. Dotti dice que al poder económico hay que atemorizarlo, que no se lo convence, que se le debe meter miedo. Oscar Terán dice que la alianza se limita a quererle ganarle a Menem y que esta única perspectiva es una mira estrecha. También dice que la miseria de ideas políticas de la que habla Altamirano es consecuencia de la caída del muro, que del mismo modo en que sucedió en la Grecia antigua cuando cayó la polis ateniense, da lugar a una moral de la escasez, que afirma, ya que no podemos cambiar el mundo, cambiémonos a nosotros mismos, lo que nos pone en una posición defensiva. La reunión no agrega nada más. El resto es relleno, como sucede en las mesas redondas o en las causerías de este tipo. Se constata una imposibilidad y se pasa a un cuarto intermedio hasta la próxima reunión. Es un idioma de asambleas, las que terminan llamando a otra asamblea. Un estilo gremial, en este caso el de los intelectuales tradicionales. La pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Aquí tiene una respuesta rápida y meditada. Nada. Constatar la ausencia, lamentarse. Pero en lo que me concierne no veo tal ausencia. No puedo decir que el nacionalliberalismo de la larga marcha del capitalismo de Jorge Castro, el pragmatismo escéptico de Walter Graciano, el desarrollismo democrático de Terráneo, el pensamiento de integración financiera para países periféricos con estados débiles de Cavallo, el realismo democrático liberal antiprogresista de James Nilsson, o la propuesta sensata y común para un país normal de Meijide, no hayan aportado nada al debate político de la Argentina. Por el contrario, aportan al debate nuevos problemas, nuevas propuestas, diagnósticos originales y nuevas posiciones. No enuncian un programa inmortal e integral con alcances civilizatorios ni un plan de distribución de riquezas que satisfaga a los justos. Creo que se les puede perdonar por el momento esta omisión. En una nota anterior de El Amante, escribí algo sobre la idea del país normal. Critiqué
Critiqué el uso de esta noción en Juan Carlos de Pablo, quien privilegiaba como síntoma de normalidad el buen funcionamiento de los teléfonos. Pero redefinamos el concepto. Un país normal es un país próspero y democrático, capitalista y no salvaje. En nuestro país, tal modesto deseo puede llevarnos a un clima de guerra civil. Implica reformar el Poder Judicial, hacer de la DGI un batallón impositivo y trazar una política económica que tiene tantas hebras finas como un hilado 102 peruano. Dudo de que la Meijide gane las internas, dudo más aún de que gane la presidencia. Pero si se llega a producir este milagro, mucho más milagroso es que pueda gobernar con semejantes aliados. Porque si bien es cierto que el justicialismo puede desentenderse de los intelectuales orgánicos o desentenderse de los semiorgánicos, el frepaso, que no tiene obreros, no tiene empresarios, ni financistas, ni sacerdotes, ni militares, ni policías, si además se queda sin los intelectuales progresistas, la Meijide va a terminar con un gabinete de pingüinos y un brain trust de guanacos. Es posible que la asesoren mejor. No sé si hay miseria política en la Argentina. Yo ya dije que creo que no, pero que hay miseria la hay. Y no me refiero a la indigencia del 30% de nuestra población, sino a la miseria de los intelectuales, a su falta de coraje para pensar. Estamos muy lejos de un supuesto mundo en el que los hombres practican una moral de la escasez y se refugian de la cosmética, como cree Terán. Esta idea, que ya se le escuché decir al tratar de explicarse el cambio de rumbo de Michel Foucault, que de una problemática del poder pasó a un relato sobre el arte de vivir o estética de la existencia, es un intento crítico apresurado en el causto de Terán, ya que el arte de vivir y la forma de socialización y poder no solo no se ignoran, sino que hacen permanentemente interferencia. Ni hace falta llegar a las afirmaciones del maestro Georges Canguilhem, que dijo que la estética de la existencia es una forma de la resistencia a los dispositivos de dominación. O a la de Deleuze, que habla de la estética como un pliegue del poder. Digo que hoy las nuevas formas del poder que se van diseñando nos colocan en el umbral de un nuevo mundo que exige de nosotros, los que escribimos ideas, nuevos instrumentos teóricos. No es como dice Dotti, que hay que despreciar a los idiolectos tecnicistas de los economistas, sino que si de idiolectos se trata, es posible que la jerga filosófica del iluminismo, el sopor abúlico de los neokantianos, la dislexia repetitiva de la filosofía analítica, la lengua sociológica del 70, las letanías melanco-progresistas por los Benjamines y los Karl Strausses, el psicoanalismo lacanófilo, las poses verbales de la crítica literaria marxistoide, los microfucotitos de grupos de estudio, no penetren los muros de este postcapitalismo que nos toca en suerte y desgracia. El mundo nos exige un cambio de gramática. Les recomiendo a estos letrados algo más de humildad y que intenten comprender, aunque sea un poco de lo que ellos llaman tecnicismos de la Fundación Mediterránea, el SEMA o el FIEL. Porque si Dotti cree que a los poderes económicos hay que meterles miedo, peca, para decirlo con flema inglesa, de una cierta ingenuidad. Los jabalíes no se aterrorizan ante un par de sabuesos desdentados. No hay que confundir a un rebaño de alumnos domesticados por el parcial de gnosiología con la falange bastante menos temerosa del grupo de las 8 corporaciones.
A estos intelectuales de la universidad les sucede lo mismo que a los neo-hegelianos de izquierda hace 150 años. Dicen que no hay ideas porque creen en ellas, pero en ideas mariposas, esas que vuelan, y ellos exhiben in vitro en sus cátedras. No me extraña que se escandalicen ante los tecnicismos del pensamiento práctico. Ya lo hicieron los ideólogos alemanes ante los neotecnicismos de Marx. ¿A qué venía la teoría del valor? Y estos extraños conceptos de plusvalía relativa o absoluta, cuando de lo que se trataba era de criticar a la religión. Si en algo nos ayuda en nuestra existencia esta especie de derivado institucional, de derivado instintual, que es la curiosidad, es el no mirarnos todo el tiempo el ombligo. Lo más extraño acontece cuando nos invita a contemplar un ritual colectivo en el que los protagonistas se lo miran y se lo escarban, los unos a los otros, mientras acusan al mundo de no darles ideas. Con respecto al sentido común de la Meijide, yo, que no soy asesor, ni consultor, que ni siquiera soy inorgánico, al ver el espectáculo de la política argentina y el de su intelectualidad, le recomendaría que largue todo, que no tiene sentido ni común ni especial seguir, que ponga un boliche de tragos. La veo a Graciela como una excelente madama. Lo digo con respeto. Haría sentir muy bien a sus invitados, acomodaría a todos en el lugar que les corresponde, exhibiría su buen humor, su arte de las distancias y esa elegancia que despliega para disimular que no le cree a nadie. La miseria de las ideas políticas existe no solo en la Argentina, sino en el mundo, agregan los intelectuales tradicionales. Ellos quieren una política progresista, es decir, que se fundamente en valores de equidad. Pero ¿quién no quiere dormir tranquilo? Yo también quiero equidad, solidaridad, libertad, igualdad, dignidad, calidad, generosidad, fraternidad, bondad, salubridad, sinceridad, honestidad, amabilidad, seguridad, tranquilidad, piedad y a veces hasta silencio. Una vez expresado este deseo, lo inscribiré en una serie de detalles de la realidad, para que los preocupados intelectuales conviertan la denunciada miseria en una abundancia idélica. Quiero ser solidario con ellos. Deseo ayudarlos. Quiero que comprendan que las ideas derivan de un trabajo sobre los problemas y que lo que les sucede a ellos es que no saben cuáles son los problemas de nuestra nación y los problemas de la comunidad que la habita. Una vez diseñada una estructura problemática, recién entonces comienza el trabajo teórico de la construcción de ideas. Hay veces que tanta epistemología, gnoseología y metodología de claustro obturan el aparato digestivo y dan pesadez cerebral. Aquí enuncio unos pocos problemas que pueden llegar a integrar un punto de vista sobre el que trabajar. Son los siguientes. Da un panorama de más o menos de lo que yo consideraba como problemas a fines de los 90 y que en distintos textos de pensamiento rápido los analizaré desde varias perspectivas. Primer punto. La Argentina es un país financieramente dependiente. Si no consigue divisas para pagar los servicios de deuda, pierde los créditos. Si pierde los créditos, pierde las inversiones. Si pierde las inversiones, hay recesión. Si hay recesión, aumenta la desocupación. Si aumenta la desocupación, aumenta la marginalidad. 2.
La Argentina para crecer necesita inversiones. Estos flujos de capital provienen del exterior. Hay una ancha brecha entre el ahorro interno y la inversión, con lo que nuestra balanza de pagos tiene una negatividad creciente. Si el país crece a más de un 6% anual, la balanza de pagos se desnivela hasta límites peligrosos. Si por el contrario la economía se enfría hacia un crecimiento leve, la desocupación no solo no disminuye, sino que puede tender a aumentar. Nuestro país, si crece, padece. Si no crece, también. 3. El plan de convertibilidad asegura la estabilidad del peso. Gracias a esta estabilidad, los depósitos en dólares que tienen los bancos quedan en el país. La convertibilidad no hace del peso una moneda confiable, sino del dólar una moneda local. Si se toca la convertibilidad vía devaluación, se van los dólares, que superan ampliamente los depósitos en pesos en nuestros bancos. Si se amenaza el plan de convertibilidad, se provoca una fuga de divisas. En este caso no hay liquidez, con lo que las tasas de interés se van a las nubes. Se inicia así una recesión económica grave y pánico. 4. Pero si no se toca la convertibilidad, hay problemas de competitividad. Se debe bajar el costo argentino. Para bajarlo es necesario mejorar la productividad. La tecnología expulsa mano de obra, con lo que aumenta la desocupación. Si se baja el costo mediante la flexibilización laboral y los contratos precarios o basura, se declara legal la superexplotación. Si se lo hace eliminando o reduciendo las cargas sociales, se desfinancia el Estado, ya que está endeudado. Pero si el costo no se baja, no se exporta. Y si no se exporta, la balanza acrecienta su déficit y hay mayor endeudamiento. 5. La Argentina tiene déficit fiscal. Reducirlo es difícil porque en su casi totalidad se compone de salarios y servicios de deuda, por lo que es necesario cobrar más impuestos. Pero esto plantea un problema político. Me refiero a la franja conocida como clase media, que es otra de las principales evasoras. Es la que tiene un ingreso entre 2.000 y 5.000 pesos por mes, hablo de la época. Esta franja social no tiene un nivel de vida suntuoso. Es clase media en peligro y no está dispuesta a perder más de lo que ha venido perdiendo últimamente. Pero su regulación impositiva es imprescindible para el Estado. Incluye el mundo del comercio, el de las pequeñas empresas y el de los profesionales, que es una clientela electoral sustanciosa. Y por último, 6. La globalización es productiva y financiera, pero tiene un nombre particular, Estados Unidos. En realidad, parece que se tiende a un mundo con 3 monedas, el dólar, el euro y el yen, no el yuan, como es hoy. Nuestra zona era del dólar. Ya nuestra economía está dolarizada. El imán integrador hacia los Estados Unidos es fuerte. La absorción va teniendo razones estructurales más consistentes que unas meras relaciones carnales. La única alternativa propuesta para esta succión precipitada es el Mercosur, cuya entidad dominante es Brasil. Podemos elegir nuestra geografía satelital. Esto en lo que concierne a los límites externos a la soberanía nacional. Bueno, voy a dejar acá. Los problemas de los 90, ¿cierto? Los problemas de los 90. Han pasado 22 años ya. En Pensamiento Rápido es un libro en el que hay de todo, es una batidora, porque hay análisis político que concierne a derechas e izquierdas, al menemismo, al que critico muy fuertemente, y a la oposición radical frepasista, a la que interpelo duramente. De un modo en que esta reunión de intelectuales
que es un poco el aparato conceptual del progresismo de la época, porque lo que tenemos que pensar que la retirada del menemismo es el ingreso del progresismo, porque el Frepaso es eso, es decir, de la Rúa, que es un radical conservador, agrupa alrededor de sí, vía convocatoria de Alfonsín, esta alianza. Yo quería que la alianza ganara. Yo deposité, no voy a decir ni esperanzas ni ilusiones, porque se ve que no las tenía, pero sí ganas de que la retirada del menemismo no fuera la presencia de Eduardo Duhalde, que era un neofascista. Graciela Fernández Meijide la admiraba por su coraje, madre de desaparecido, y una mujer que iba al frente. Era algo nuevo. A los peronistas de la revista Unidos los conocía ya. A Chacho Álvarez lo conocía. Más todavía, presenté un número del Frepaso, el primer número del Frepaso de una revista que no me acuerdo cuál es. ¿Saben quién la presentó? Juan Manuel Abal Medina, Nélida Garré, era Nélida creo, Garré, ¿y quiénes hablan? Es decir, yo los apoyaba. Era el progresismo. Y yo soy progresista. Pero trato de escarbar el progresismo para que valga algo. No es fácil. En un mundo como es el actual. En mis notas del pensamiento rápido que está en el libro, yo apoyo mucho a Chacho Álvarez en su denuncia de las coimas del Senado. Porque era fundamental eso. Se sostuvieron sobre el universo de la ética para criticar al menemismo y eso no lo podían dejar pasar. No era ingenuo. Yo sabía que la distribución del 70-30 era típico de los parlamentos argentinos desde Alfonsín en adelante. 70 para uno, para el que gobierna, 30 para la oposición, para poder sacar adelante las leyes. En el Parlamento brasilero, ¿cómo se llama? El mensolao, como ellos dicen, forma parte del sistema. Yo sabía eso. Pero una vez que saltó algo ahí, hay que tomar una actitud al respecto, ¿no? Así que yo estaba con él. Después, más todavía, me llamó la esposa de Chacho Álvarez en un momento dado para que se iba a hacer una manifestación en la 9 de julio a favor de Chacho y me pidió ser el orador principal. Realmente, yo era un intelectual a favor de la alianza. Lo que pasa es que no había que pensar. Era una situación sumamente complicada la que dejaba el menemismo, ¿no? Entonces, yo me convierto en un analista político, me comprometo con el fin del menemismo, ¿no? Y escribo mucho. Escribo en Página 12, escribo en el suplemento Zona de la Nación. Perfil saca un diario, no un semanario como ahora. Fontevecchia saca un diario. Yo me convierto en columnista del diario, el columnista político del diario Perfil. Escribo en Zona de Clarín. En la revista Noticias, en Debate, mucho en 3 puntos. Algunas cosas, como dije, en Página 12. En El Cronista. Es decir, soy un analista político. Pero siempre por esta beta, interpelando a la oposición por su pereza mental e intelectual y atacando al menemismo. Por lo tanto, pero
no tenía enemigos. Al menemismo le importaba bastante poco lo que yo pudiera decir. Y la interpelación que hacía al Frepaso y a los radicales se notaba que se los hacía desde el campo de ellos, a pesar de mi dureza. No fue como con el kirchnerismo, que ya directamente pasé a formar parte de lo execrable, ¿no? No, era una crítica que la escuchaba y la leía. Pero mi libro Pensamiento Rápido, se me ocurrió a mí reunir no solamente mi escritura de analista político, sino también el de que produce textos de tipo filosófico, lecturas, reflexiones. Entonces, es un libro gordo donde hay de todo. Entre ellos hay un artículo que publiqué en la revista del Amante sobre James Nilsson, el loco del periodismo. Yo lo leía a James Nilsson, me parecía el mejor periodista argentino. Lo que pasa es que no es muy argentino, es escocés y vive en Pinamar y manda una nota por semana para la revista Noticias, es decir, no tiene absolutamente ningún peso. Y su prestigio será un prestigio selecto, pero yo lo leía. Lo que pasa es que James Nilsson tenía un prestigio de luchador por los derechos humanos durante la dictadura junto a Robert Cox, en el Buenos Aires Herald. Pero al mismo tiempo, James Nilsson, que es un luchador por los derechos humanos, que se jugó el pellejo denunciando los crímenes de terrorismo de Estado, es un conservador. Es un conservador. Pero en Argentina la palabra conservador es una mala palabra. Pero este conservador la peleó. Porque un conservador, a la manera inglesa o escocesa, británica, de alguna manera europea, es un demócrata, defiende las instituciones republicanas, es decir, la libertad de opinión, la libertad de disidencia, el derecho de las minorías, la libertad de prensa, ¿no? Y la alternancia en el poder. Para ellos es la base. Esa es la base. Son antitotalitarios totales. Y después él tiene su posición, ¿no? Que es un primer mundista, es decir, quiere que la Argentina vaya hacia el primer mundo, que no tenga mentalidad de tercer mundo, que no tenga dignidad de tercer mundo. No, no, como un sarmientino, no, gaucho no porque no labura. Ahora, si el gaucho labura, vive el gaucho. El asunto es laburar, este tipo de ideología, ¿no? Es decir, Sarmiento decía, irlandeses no, pues son unos chupacirios, lo único que les interesa es ir a la iglesia y después entrar a un pub y ponerse en pedo. Entonces van del cura a estar en pedo. Irlandeses no, indios tampoco. Bueno, era todo esto, esta mentalidad productiva. Bueno, Nilsson es un conservador. Y escribí esto del loco del periodismo, ¿no? Como un periodista selecto, ¿no? Así que escribí sobre Althusser, escribí sobre Fukuyama, escribí sobre Víctor Gombrowicz, todo eso está en este libro. Escribí sobre la historia de la vida privada de Paul Benn y Peter Brown. Son todas notas que escribí para La Maga, incluso para Babel, para El Cronista Cultural, para El Amante Cine. Es decir, me dijo justamente, hablaba de James Nilsson. A James Nilsson le mandé el libro, escuchame una cosa, estás vos acá. Y él me dijo, muchas gracias, pero me parece que tendría que haber hecho 2 libros, es demasiado. 2 libros. Uno sobre una cosa y otro sobre otra cosa. Yo eso no lo entiendo, porque yo como lector, no escritor, como lector, cuando leía las situaciones de Sartre,
Cuanto más sabía, más me gustaba, porque me gustaba Sartre. Es decir, no decía, no, Sartre, ¿cómo escribís una obra sobre Baudelaire y otra sobre Fidel Castro? No me podéis mezclar el agua y el aceite. Hacé un libro sobre Fidel Castro y hacé un libro sobre Baudelaire, pero no, ni se me ocurría que escribiera lo que quisiera, que yo quería saber lo que pensaba. Bueno, evidentemente yo no soy Sartre. Hay un capítulo muy interesante sobre educación también, que es un tema que está presente en varios de tus textos y está presente también en intervenciones, en entrevistas que te hacen. Acá puntualmente está la cuestión de la educación, por un lado en el CBC, por otro lado también lo que fue el CUD, que hemos hablado ya, el Colegio Universitario de Devoto, el Centro Universitario de Devoto, y también está todo un tema acá acerca de las críticas a la universidad y lo que cuesta la universidad, ¿no? Y vos señalás también ahí, bueno, vos te enfrentás justamente con aquellos que empiezan a hablar de una suerte del costo de la universidad que tiende a la privatización, ¿no? Ajá. Sí, hay cosas de la educación, hay una reflexión que yo hago sobre las formas de encierro y el aprendizaje, por mi experiencia en la cárcel, donde yo era profesor. Hay una defensa del ciclo básico común. El tema de la educación después va a ser cada vez más importante para mí porque en la medida en que la opinión pública en Argentina a través de sus voceros hacía de la educación una excusa, es decir, una preocupación que funciona como excusa. Entonces, en algún momento dado también he intervenido con un tema que todavía no sale en Pensamiento Rápido, que la educación es un tema inexistente, es un invento político de los burócratas, que lo que existe es otra cosa, que es aprender y estudiar, y me dediqué a convertir el tema de la educación en el tema del estudio. Es decir, la crisis en Argentina tiene que ver con una crisis de estudio y no con una crisis educativa. Es decir, que la gente no quiere estudiar y que los profesores tampoco quieren estudiar. Entonces, que no es un problema de educación, porque la educación tiene que ver con la vida, es decir, uno se educa con los amigos, con las mujeres, con las novias, con los novios, con el padre, con el cura, con el profesor, con la televisión, con Tinelli, con un montón de cosas se va a ir educando, pero estudiar no. Estudia con un profe. Entonces, la crisis educativa de Argentina es una mentira. Lo que hay es una crisis de profes y de alumnos. Es decir, que no nos reunimos para hacer algo que es aprender. Y por lo tanto, ahí estamos. Entonces, bueno, eso fue con el tiempo, ¿cierto? Pero bueno, este tema del analista político en que yo empiezo a trabajar en forma periódica, se intercala con mis libros sobre temas filosóficos, ¿no? Es decir, yo mientras escribo estas cosas que estuve leyendo, escribí el libro sobre Nietzsche o el libro sobre las batallas éticas y estoy preparando La empresa de vivir. La empresa de vivir, mi libro del año 2000, va a constituir un poco mi base teórica para mis intervenciones periodísticas, donde hago mi propio diagnóstico de la década del 90 en economía, en ética, en psicología y en economía, ¿no? Y además en estética de la existencia, es decir, cuando se ponen de moda los ricos y los millonarios durante el gobierno de Menem, que trata de convertir a la idiosincrasia argentina pro pobre en pro rico, ¿no? Y si todas esas cosas van a constituir una base teórica en la que yo traté de constituir para mí mismo, para mis intervenciones periodísticas, y eso creo que se nota, que mi punto de partida no es el periodismo y la actualidad, que viene de otro lado, que no puedo decir que es un lado filosófico, porque el filosófico en general no quiere decir nada, pero de un estudio que tiene diversas fuentes filosóficas, fuentes económicas, fuentes políticas y fuentes históricas, y que yo llego a la actualidad sobre esas bases y que
las pongo en funcionamiento, que estoy atento a la coyuntura, pero que tengo una cuestión estructural que la pongo, a algunos les gusta, a otros no les gusta, a unos les parece bien, a otros les parece mal, pero que tiene una cierta gravedad. Y yo creo que eso me hizo a mí, profesor de filosofía, que habla de Foucault, que habla de Deleuze, que habla de Sartre, en ser convocado en los medios para que opine sobre actualidad política. Mi modo de interpelar a los políticos es desde mis estudios de la estructura de poder en la Argentina, sostenida fundamentalmente por lo económico. Y cuando hablo de lo económico, lo hablo de los economistas. Y por otro lado, estuve muy atento a la mutación cultural en la Argentina de la década del 90 con Menem. Por eso digo, no se dieron cuenta de la novedad que vino con Menem. Mucha novedad, ¿no? En la que la palabra de los progresistas, que eran fundamentalmente de las humanidades, los cientistas sociales, los politólogos o los profesores de filosofía, los intelectuales, la gente de letras y demás, realmente ya no entendían el mundo en el que estamos viviendo. O sea, no es que no lo entendían, sino creían que lo entendían con recursos interpretativos totalmente fuera de la realidad. La palabra de los economistas inmovilizó a todo el mundo. Y como dijeron, bueno, son burócratas tecnócratas, ¿no? Entonces, justamente cuando la economía a nivel global se convertía en una institución cultural, donde yo lo voy a analizar en el libro La empresa de dividir, una institución cultural, es decir, el economista deja de hablar de economía, habla de formas de vida. Y la empresa deja de ser la unidad de producción panóptica llamada fábrica para convertirse en una unidad de servicios al bien público. Y toda esta conversión ideológica a nivel global llega a la Argentina con el menemismo, del modo en que puede llegar, ¿no? Y no se escucha, no se lee. Les parece que es un material descartable. Bueno, el mundo había cambiado. Y yo lo vivía eso, no solamente en los libros, en las revistas, en mi producción teórica, en mis lecturas. Lo vivía todos los días en la empresa en la que trabajaba, en la fábrica, y se iba hundiendo. Se iba hundiendo. ¿Sí? Nos íbamos hundiendo con el menemismo. Pero ya nos veníamos hundiendo de antes, porque era una empresa hecha en la época del estado de bienestar, con la generación del baby boom, de los 60 y de los 70, donde la Argentina todavía tenía un proyecto industrial. Entonces se hizo a la manera del viejo proyecto fordista, de un proyecto industrial, por lo tanto una empresa integrada desde la materia prima hasta el producto final. Cuanto más integrada, más sólida se consideraba, en un mundo que con el menemismo se convirtió en un mundo financiero. No solamente en un mundo financiero, sino una dependencia de los productos importados de los Estados Unidos fundamentalmente, es decir, de la manera de comercial y del marketing norteamericano. Y nosotros seguíamos creyendo que los chicos que van a la escuela tienen guardapolvo blanco y usan medias 3/4. Y no era así. Se empezaba a usar zapatillas y medias de tenis. Y además con marca Disney, con el Mickey Mouse y con la Sirenita. Y nosotros creíamos desde el suburbio de la provincia de Buenos Aires que la palabra ciudadela era una palabra que tenía prestigio, que había conquistado durante décadas porque hacía productos de calidad duraderos, hasta que un cliente importantísimo me dijo: Ciudadela, sí, está entre Liniers y Ramón Mejía. Es una estación de tren de un barrio pobre. Entonces, yo lo veía eso desde distintas, como dije al principio de nuestra charla, ¿no? O de este soliloquio, desde la micro a la macro, que se alimentaban mutuamente. Bueno, eso fue un poco la historia de mi pensamiento rápido, en el que yo insisto que si Hegel decía que la lechuza, el búho de Minerva, levanta vuelo al atardecer, es decir, cuando la historia está pasando, el pensamiento está llegando, ya es demasiado tarde.
en nuestro tiempo es demasiado tarde. Hegel podía pensar a Napoleón cuando Napoleón ya le estaban dando duro y anunciar los nuevos tiempos. A nosotros no tenemos tiempo. Entonces el pensamiento rápido es, además, para terminar, a mí me llamaba mucho la atención lo que es un intelectual de formación filosófica, pero ya antes, ¿cómo puede ser que un tipo que leyó todos los diálogos de Platón, todos los tratados de Aristóteles, todas las cosas de Marx, todas las cosas de Foucault, todas las cosas de Althusser, todas las cosas de Lacan, etcétera, cuando tiene que decir algo sobre la coyuntura argentina, lo que está pasando en la esquina, alrededor de su casa, dice cosas como dice don Ramón y doña Rosa? ¿Qué le pasó? Cambió el chip, pero ¿para qué sirve el chip del trabajo teórico? ¿Para qué sirve el chip si no entendés nada de lo que pasa en tu casa? Es decir, está bien, no tendrás el tiempo, la bibliografía, la beca de investigación, el tiempo y la posibilidad para volver y corregir y rastrear las fuentes y las citas bibliográficas y cotejar la información de un caso para otro para llevarte 5 años para tener algo, una monografía. ¿Está bien? No. ¿Pero qué es pensar? ¿Qué es pensar? Pensar es decir, para que necesito 5 años para contestar. Eso es pensar. Pensar uno piensa. Lo que pasa es que con la coyuntura y con la actualidad, tu pensamiento está en riesgo. Porque vos estás obligado a decir lo que pensás. A decirlo. Tenés que decir lo que pensás. Dice, como las partidas de ajedrez con reloj. ¡Pum! Muere. ¡Pum! Si no, se te acaba el tiempo. Al que se le acaba el tiempo, perdió. Entonces necesitas poner ahí lo que pensás. Y más todavía, en el artículo periodístico tenés 7.000 caracteres. Tenés 7.000 caracteres, no 3 tomos, 7.000 caracteres. En 7.000 caracteres, vos tenés que poner en 7.000 caracteres de un día para el otro lo que pensás. A ver, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale? Es decir, ¿vas a repetir lo que dijo la tele? ¿O vas a pensar algo? Entonces, es un lindo desafío. Para mí fue un muy lindo desafío. Años. Es un buen desafío, uno se puede cansar de eso, como yo me cansé, un momento me cansé, pero es un muy buen desafío, es decir, el ejercicio del pensamiento rápido, en donde vos mostrás en funcionamiento el arsenal que vos fuiste constituyendo con los estudios, ahí, mirando y tomando posición frente a la realidad. Es muy importante que aquel que hace filosofía sepa que las ideas no solamente se piensan, se elaboran, sino que se deciden. Uno decide ideas. Uno toma posición porque se enfrenta permanentemente ante dilemas, paradojas y sin salida. Y por tanto tiene que decidir algo. Decidir algo que no va a cambiar el mundo, pero va a cambiar tu pensamiento. Y posiblemente cambie el pensamiento de algún otro. Entonces todo eso es el ejercicio del llamado, entre comillas, periodismo, para alguien que viene del pensamiento lento, toda la vida leyendo a Foucault, toda la vida leyendo a Nietzsche, todo ese tipo de cosas, de repente un día no es igual a otro, una situación no es igual a otra, entonces tu pensamiento tiene que ser ágil y certero. Bueno, pensamiento rápido, por algo se llama así, es el libro previo a otro que tiene un nombre bastante parecido, que es el presente absoluto, donde, digamos, es la segunda parte que ya corresponde al kirchnerismo, esta correspondía al menemismo y al comienzo y caída del arruismo. Después empezamos con una nueva etapa.